Muy bien. Aquí estamos entonces con el ciclo de estudio, como ya les decía. Todos los días nosotros estudiamos un capítulo del libro del conductor. Esta semana nos toca o empezamos el día de hoy con el día lunes en la sesión número 1, que habla sobre el problema de los siniestros de tránsito, ya que el nombre cambió, ya no son accidentes. Cuando hablemos de la palabra siniestros, nos estamos refiriendo también a lo mismo, a accidentes de tránsito. ¿Ok? Si se fijan al costado izquierdo dice definiciones básicas. Es un capítulo que está disponible en nuestra plataforma, pero que no se considera como una clase, porque no se hace una clase como dice su nombre, solamente son definiciones. ¿Ok? Por lo tanto, esa parte se deja para que todas las personas puedan hacer, sea parte de su estudio personal. Nosotros comenzamos haciendo las clases desde el problema de los siniestros de tránsito, sesión número 1, que es la que corresponde hoy día. Quiero recordarles a todos y a todas y sugerirles un método de estudio en práctica test. Realicen muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. ¿Cuántos test? Ojalá más de 100. Más de 100 test y ojalá lleguen al 90% de aprobación en su plataforma. Con esos números estaríamos súper bien para poder dar un buen examen teórico. Fíjense que en el municipio hay más de 1.500 preguntas circulando. Por lo tanto, mientras más test realices, mucho mejor preparado vas a estar. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada. Yo siempre recomiendo, ojalá lean un capítulo al día. Ya no importa, fíjense que no es muy efectivo leer el libro de una sola vez y leerlo completo en un día. La verdad es que es mucha información y siempre es bueno ir entendiendo, comprendiendo y procesando la información. Yo siempre recomiendo, ojalá lean el capítulo antes de la clase. Por ejemplo, mañana nos toca Principios de la Conducción, que es un capítulo que es bastante extenso. Sería bueno que durante el día solamente leyeran ese capítulo y en la noche nos encontramos en clases y reforzamos lo que ustedes ya leyeron. Créanme que eso sí es un método efectivo de estudio. Y por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no se comprenden en la lectura. Muy bien. Buenas noches a las personas que van llegando. Por acá tengo a Abigail, buenas noches. Maite Córdoba, buenas noches. Javiera Ollarse, buenas noches. Paola, buenas noches. Fernanda Delgado. Disculpe, profe, ¿qué página? Fernanda, no tengo el libro en mis manos en este momento. Si alguno de ustedes tiene el libro a mano, sería bueno que pusiera qué página es del libro el capítulo que vamos a ver hoy día. Yamile Rojas, buenas noches. ¿Ok? Si alguno de ustedes tiene el libro en sus manos, para que le diga a Fernanda qué página es. Pero es el capítulo que dice Los siniestros de tránsito, Fernanda. Ya que es el capítulo página 1, por acá dice Abigail. Gracias, Abigail. Muy bien, entonces, ya con todo esto ya informado, nos vamos entonces a estudiar. Antes de comenzar a estudiar el libro del conductor, vamos a recordar cómo es el examen teórico. Miren acá, cosas que tenemos que saber del examen teórico. Primero, ¿cuáles son los documentos que yo tengo que presentar el día que me presente a rendir el examen? Primero, tengo que tener el carnet de identidad vigente. También debo tener un certificado de residencia de la comuna donde usted va a rendir la prueba o el examen. Certificado de estudios igual o superior a octavo básico. Ser mayor de 18 años, en caso de postulantes de 17 años, deben presentar una autorización de sus padres y un certificado de la Escuela de Conductores. ¿Cómo es el examen teórico? Les recuerdo que el examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar. Aquí dice 800 o más, pero ya hay más de 1.500 preguntas en el sistema o en la plataforma municipal. Hay 3 preguntas que son de doble puntaje, por lo tanto el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. Usted va a tener un tiempo máximo para responder de 45 minutos. ¿Cuáles son las 3 preguntas que son de doble puntaje? Corresponden a los siguientes temas: alcohol y drogas, velocidad y sistema de retención infantil. En su examen va a aparecer en una esquina, va a decir que son de doble puntaje,
pero usted también tiene que estar atento que todas las preguntas que son sobre estos temas valen doble puntaje. Para aprobar el examen, como ya dijimos, debe tener un mínimo de 33 puntos. Si usted reprueba la primera vez su examen teórico, va a tener un plazo de hasta 25 días para rendir nuevamente el examen. Durante esos 25 días tienes que volver a presentarte para rendir por segunda vez tu examen. Es la segunda oportunidad. Pero si usted vuelve a reprobar la segunda vez, debe comenzar todo el trámite de nuevo. ¿Qué significa eso? Que tiene que volver a pagar su licencia, tiene que volver a llevar su documentación, tiene que volver a pedir la hora y efectivamente el municipio, entre comillas, también te castiga un poco y te extiende el plazo para poder volver. Todo depende de los municipios. Puede ser un plazo de 1 a 3 meses, incluso a 6 meses, de acuerdo a la disponibilidad que pueda tener cada municipio. Muy bien, así funciona el examen teórico. Vamos entonces a estudiar. Nosotros vamos a estudiar todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicatest.cl. Desde aquí vamos a ir a la sección que dice temarios. Aquí vamos a ver aquí están todos los recursos que ustedes tienen para poder estudiar. Fíjese que tiene aquello que dice temario B, resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases. Y fíjese que si usted no tiene el libro del conductor todavía, aquí lo puede descargar, lo puede descargar y si desea lo puede imprimir. Ahí dice libro versión online y también tenemos el manual subrayado con las partes más importantes del libro. Así que todo esto que está aquí, por supuesto, les sirve para poder estudiar. Nosotros estudiamos desde donde dice temario B. Y aquí aparecen todos los capítulos del libro del conductor. Nos vamos a aquel que dice, fíjese que ahí dice definiciones básicas. Como dice su nombre, son solo definiciones. Es el lenguaje del tránsito, es cómo nos vamos a comunicar en los próximos capítulos. Por lo tanto, es muy importante que usted lea y comprenda, en este caso, cómo se describen, cómo se señalan cada parte del tránsito. Muy bien. Y nosotros nos vamos a aquel capítulo que dice siniestros de tránsito, que es el capítulo que nos corresponde hoy día, y vamos donde dice leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Yo voy leyendo y también voy explicando. Muy bien, perfecto. ¿Qué vamos a aprender en este tema? El tema de los siniestros de tránsito, desde su costo humano y material, y también hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan, y también vamos a ver las estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. Visión global y datos locales. Los siniestros de tránsito, en este caso, provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Atención, por eso también se dice que es un problema de primer orden, ya que es uno de los principales problemas globales de salud pública, como dice el libro del conductor. Los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Cuando hablamos de los jóvenes de 15 a 20, son la población de mayor mortalidad. Esto quiere decir y habla de una población en general. Estamos hablando no solamente de los conductores, estamos hablando de los peatones, estamos hablando de los motociclistas, de los ciclistas, etcétera. Estamos hablando de todas las personas que componen el tránsito. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida según estudios recientes. Claramente, una persona en este caso no está sola, tiene sus compañeros de trabajo, su familia, amigos, etcétera. El impacto económico de los siniestros de tránsito, en este caso, alcanzan el 2% del PIB según la OMS. Cuando hablamos del 2% del PIB,
El PIB es el Producto Interno Bruto de un país, es el costo de un país. ¿Y según quién? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, nos afecta a todos. Efectivamente, todas las decisiones que usted tome como conductor muchas veces no solamente le van a afectar a usted, ya que si usted provoca un siniestro de tránsito, se van a ver involucradas otras personas que seguramente no tienen nada que ver en el siniestro. Por lo tanto, personas que a lo mejor iban circulando sin ningún tipo de problema, sin infringir el tránsito, se encuentran con un conductor, por ejemplo, ebrio, que de alguna forma efectivamente afecta, por supuesto, la vida de otras personas. Por lo tanto, mis decisiones como conductor no solamente me afectan a mí, sino también a otros. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Buenas noches. Aquí me dice Samsung, parece que me está viendo del teléfono, pero no sale su nombre. Los costos de los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Vamos a ver. Los costos de los siniestros de tránsito son cuatro. Ponga atención que esto es pregunta de examen. Primero, costos de salud. Tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia, rehabilitación. Todos estos costos tienen que ver con los daños que sufren las personas. Efectivamente, si una persona sale herida, tiene que haber una atención médica de por medio, ¿verdad? También tenemos los costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos, pérdida laboral durante la rehabilitación. Una persona que sufre un siniestro sufre también el shock y el impacto de vivir una situación sumamente estresante y que le causa miedo. Por lo tanto, hay un tema también que abordar que es la salud mental de las personas. Y pérdida laboral durante la rehabilitación, por supuesto, muchas personas trabajan sin contrato, trabajan, son sus propios jefes y si ellos se ven afectados físicamente, claramente van a perder, hay una fuente laboral importante que no solamente les va a afectar a ellos, sino también a todo el círculo que les rodea. Vamos a los costos materiales. Los costos materiales habla de daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Claramente, todo lo que tiene que ver con las cosas que se dañan, principalmente los vehículos, daños al medio ambiente, daños a las casas, los postes, etcétera. Todo eso alguien tiene que costearlo, ¿verdad? Costos administrativos, legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. En este caso, los costos administrativos tienen que ver con todas esas situaciones legales que se ven involucradas las personas cuando se ven involucradas, valga la redundancia, en un siniestro de tránsito. Efectivamente, hay un responsable que en este caso se tiene que hacer cargo también de los costos, los daños, etcétera. Muy bien. Entonces, los costos de salud, perdón, los costos de los siniestros de tránsito son cuatro. Costos de salud, costos humanos, materiales y administrativos. Eso es pregunta de examen. Joana Hernández, ahora sí veo tu nombre. Bienvenida, Joana. Los siniestros de tránsito se dice que son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales es porque aumentan cuando llueve. Efectivamente, tenemos que saber todos los conductores que cuando comienza a llover tenemos que bajar la velocidad. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Efectivamente, cuando hay siniestros nocturnos hay más factores involucrados, como por ejemplo la velocidad, el consumo de alcohol. Y quienes manejan ebrios provocan más siniestros. Claramente que es así.
El conocimiento de estos factores de riesgo descritos en todo este texto se podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos que son evitables. ¿Qué nos dicen las estadísticas de los siniestros en Chile? Nos dice que se producen 86.000 siniestros al año. Atención con ese número, pregunta de examen. 1.600 fallecidos al año, 8.000 lesionados graves, 550 atropellados al año y 4 a 5 mueren diariamente. Las principales probabilidades de sobrevivir a un siniestro de tránsito son las siguientes. Cuando hablamos de sobrevivir a un siniestro, el libro del conductor nos habla principalmente de sobrevivir a un atropello. Por ejemplo, nos dice que cuando si un vehículo viaja a 30 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a un atropello son del 90%. Si el vehículo viaja a 50 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a un atropello son del 50%. Y si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a un atropello son solamente del 10%. Lo que quiere decir que si vamos a mayor velocidad, a 65, 70 kilómetros por hora, por supuesto que las probabilidades de sobrevivir son mucho, mucho menores. Muy bien, entonces ya un vehículo que va a 80, 100 kilómetros por hora, por supuesto que las probabilidades son prácticamente la muerte de una persona. Muy bien. Vamos a hablar ahora de zonas, horarios y peligrosidad. Si se fijan, en esta imagen tenemos dos gráficos, uno que dice fallecidos y uno que dice siniestros. ¿Qué nos dice el libro del conductor sobre esto? Nos dice que, vamos a ver, la mayoría de los siniestros se registran ¿dónde? En zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en zonas no urbanas o también llamadas zonas rurales, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. Entonces, en el gráfico que habla de fallecidos, si se fija, tenemos un 60% de personas fallecidas en zona no urbana, zona rural, autopistas, carreteras. En este caso, ¿por qué? Porque efectivamente en autopistas y carreteras es donde más velocidad aplicamos. Por lo tanto, si se circula a mayor velocidad, por supuesto que las probabilidades de sobrevivir a un siniestro son mucho menores. ¿Ok? Entonces, principalmente está el factor de la velocidad ahí. A la derecha tenemos lo que dice siniestros. Fíjese que tenemos un 85% de siniestros que se registran ¿dónde? En zona urbana. Y en zona urbana, cuando hablamos de zona urbana, estamos hablando principalmente de circular en la ciudad. ¿Ok? En la ciudad, ¿qué hay? Tenemos muchas señales del tránsito, hay mucho semáforo, mucha demarcación. Por supuesto, ahí en zona urbana no podemos circular a más de 50 kilómetros por hora, por lo tanto la velocidad es menor. Hay mucha más señalización que hay que respetar. Por lo tanto, un siniestro, por ejemplo, un choque múltiple, donde una persona se detiene y hay varias personas que pueden chocar, eh, ¿qué se puede generar? Se puede generar quizás lesiones menores, contusiones, quizás una lesión cervical, quizás una fractura, pero por temas de velocidad hay menos fallecimiento, pero sí, en este caso podrían haber más heridos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un 85%. En resumen, la mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 85%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 60%, tal como lo vimos anteriormente. La mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, 40.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. Atención con aquello.
La mayor cantidad de siniestros se registran los feriados largos y los fines de semana, normales, ¿ok? Y la mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada, en horarios de menor flujo vehicular. Y ahí también tenemos otra explicación. Fíjese que en estos horarios, efectivamente, es donde más velocidad también se aplica. Muy bien. Vamos a ver ahora vamos a hablar sobre la edad y la recurrencia de la siniestrabilidad. Se dice que los jóvenes entre los 18 y los 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito y corresponden al 27% de los conductores. En este caso, según esta estadística, tenemos el rango de edad de 0 a 17 años, porcentaje de conductores fallecidos un 2%. Pero aquí llegamos entre los 18 y los 29 años y es el porcentaje de conductores fallecidos más alto. No solamente de fallecidos, sino que son los conductores que más siniestros provocan y también son los que más fallecen entre los 18 y los 29 años. ¿Por qué? ¿Qué explicación podemos tener ahí? Fíjese que en unos capítulos más adelante, el libro del conductor habla sobre la madurez. Ya uno dirá, efectivamente, yo conozco gente de 18 años que son súper maduros y súper responsables para conducir, pero también conozco jóvenes de 18 años que les falta madurar para conducir. Por lo tanto, a ese factor principalmente es el factor que predomina en esta edad. Ahora, quiero hacer una diferencia. Fíjese aquí, entre 18 y 29 años son los conductores que más fallecen y los que más siniestros provocan. Pero estamos hablando exclusivamente de conductores, porque al principio, yo me voy a devolver para que esto quede claro, yo hablé de los jóvenes de 15 a 29 años, son la población de mayor mortalidad. Atención, y cuando hablamos de una población, estamos hablando de una población en general. Yo les explicaba que eran los peatones, los conductores, los ciclistas, los motociclistas, etcétera. Estamos hablando de una población en general. En cambio, cuando llegamos a esta estadística que está aquí abajo, entre los 18 y 29 años, estamos hablando exclusivamente de los conductores. ¿Bien? Luego, entre los 30 y 39 años, el porcentaje de conductores fallecidos es del 20%. 40 a 49 años, el 18%. 50 a 59 años, el 16%. 60 años y más, el 16%. Nos informa un 1% y el total ahí tenemos el 100%. Para finalizar esta unidad, es muy importante que también usted tome en cuenta los siguientes datos a continuación. El 92% de los conductores fallecidos son varones. El 90% de los siniestros se producen por falla humana. ¿Qué quiere decir esto? Que son las personas quienes las provocan. Los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y también el consumo de alcohol. Muy bien, ahí está. Cuando hablamos de desobediencia de las señales del tránsito, por supuesto que hablamos de la desobediencia en general, pero principalmente el factor de la velocidad es sumamente importante, ya que es ese factor el que provoca más siniestros. Muy bien, perfecto. Cecilia Cariaga. Me dice, profe, ¿podría explicar eso nuevamente, por favor? ¿Qué cosa, Cecilia? ¿Qué necesita que explique de nuevo? Dígame. Catalina, profe, ¿cuántos test aprobados necesito para saber que estoy lista para dar un examen teórico? Catalina, nosotros en nuestra escuela siempre decimos, ojalá hagas más de 100. Más de 100. Y si tienes más de 100 test realizados, y ojalá sobre 80 aprobados, ¿ok? Estaríamos bien. Y ojalá en el porcentaje sobre el 90%, Catalina. La diferencia es 18-29. Ya, Cecilia, te explico de nuevo. Así les sirve a todos. Me voy al principio. Voy a explicar una pregunta que me hizo Cecilia que yo creo que nos puede servir a todos. Fíjese acá.
Dice, los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Cuando hablamos de población, estamos hablando de una población en general. O sea, ¿quiénes mueren más? Los peatones, los ciclistas, los motociclistas, los conductores, entre 15 a 29 años. Es la población que más fallece, ¿ok? Estamos hablando de una población en general. En cambio, cuando vamos al gráfico más abajo y estamos hablando de los jóvenes de 18 a 29 años, estamos hablando exclusivamente, solamente de los conductores, ¿ok? En cambio, arriba estaba hablando de una población en general. Aquí solamente hablo de los conductores, que los conductores entre 18 y 29 años son la población que provocan más siniestros y también son los que más fallecen. ¿Ok? Esa es la diferencia, Cecilia. Espero que te haya quedado claro. Ahora sí, me dice. Perfecto. Muy bien, queridos estudiantes. Fíjense que este capítulo es bastante breve. Aquí tenemos la normativa legal. La normativa legal no es necesario que la lean, pero sí es importante que ustedes sepan que está disponible, ya que son todas las leyes que sustentan también este capítulo del libro del conductor. Más abajo, ustedes van a tener un video de apoyo, otro video de apoyo del profesor David y finalmente el test de la unidad. Muy bien. Yo ahora voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a contestar en el chat para decirme cuál es la respuesta que ustedes consideran que es correcta. Me marcan la alternativa correcta en el chat. Vamos a ver. Y las preguntas son ¿de qué? De este capítulo que acabamos de ver hoy. Primera pregunta de hoy. ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile? A, 86.000 accidentes. B, 35.000 accidentes. C, 45.000 accidentes. D, 20.000 accidentes. Marque su respuesta. Perfecto. Muy bien. La mayoría de ustedes me está marcando la letra A, 86.000, y yo voy a marcar la letra A también, y eso es correcto. Muy bien, siguiente pregunta. Sobre la falla humana en accidentes podemos decir A, que no hay registro sobre el tema, B, solo es el 40% de los casos, C, que representa cerca del 90% de los casos, D, que todos son por falla humana. Marque su respuesta. Perfecto. Marque su respuesta. La mayoría de ustedes me marca la letra C. Yo voy a marcar la letra C y eso es correcto. Representa cerca del 90% de los casos. Siguiente pregunta. Con respecto a las estadísticas, la mayoría de los fallecimientos por accidentes de tránsito se dan en A, vías interurbanas o no urbanas. B, vías urbanas. C, cruces con semáforo. Siempre lean comprensivamente su pregunta. Muchas personas se equivocan no porque no sepan, sino porque no leen comprensivamente. Por eso, vamos a ver. La mayoría de ustedes me marca la letra A y yo también voy a marcar la letra A y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A, daños materiales y costos de salud únicamente. B, daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. C, daños materiales fundamentalmente. Marque su respuesta. Letra B. Yo voy a marcar la letra B y eso es correcto. Recuerden que las otras dos alternativas no tienen la cantidad de costos que corresponde. Recuerden que los costos de un siniestro de tránsito son 4, ¿ok? Por último,
¿Qué nos dice acá? ¿Cuál es el género con más fallecidos en accidente de tránsito? A. Los hombres con un 92% sobre el total. B. Los hombres con un 78% sobre el total. C. Las mujeres con un 60% sobre el total. Efectivamente, la mayoría de ustedes me está marcando la letra A con un 92% sobre el total y eso es correcto. Cuidado con confundirse, no es la letra B. El género con más fallecidos son los hombres con un 92% sobre el total. Muy bien, excelente. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles qué nos espera mañana para ver si lo pueden preparar. Mañana nos vamos con el tema de los principios de la conducción. Fíjense que este capítulo no es breve, es un capítulo bastante extenso que tiene harta información. Vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo, los elementos de seguridad activa y pasiva y también vamos a hablar sobre cómo se calcula la distancia de detención. Muy bien, esos son los temas que vamos a ver mañana, así que si usted puede leer el capítulo durante el día, créanme que en la noche nos vamos a juntar a estudiar, créanme que por supuesto se van a internalizar mucho más los contenidos, ¿ok? Ha sido un placer poder acompañarlos esta noche, un capítulo breve, a las 21 horas igual, profe, siempre Fernanda, siempre a las 21 horas, así que no hay problema. Ya, por acá, gracias Natalia, muchas gracias por la clase, primera que tengo, pero he estudiado mucho. Ya Natalia, te va a ir bien. Perfecto, así que mañana nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. Vamos con harto ánimo mañana. Miren que nos toca un capítulo un poquito más largo, ¿ok? Cariños para todos, que tengan un excelente día mañana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao, que estén súper bien.